Bueno, mis queridos amigos del canal y los que no se han suscrito también, los invito a que se suscriban. Señores, déjenme decir algo antes que se me olvide. En este canal yo hablo aquí al duro y sin careta. O sea, yo no tengo idea ninguna de estos mecanismos de censura de YouTube y todo ese tipo de cosas. Yo sé que la gente se cuida, que la gente se ha inventado un lenguaje distinto, que no sé, pero yo no puedo hacer eso, no tengo tiempo ni lo puedo perder en eso. Así es que yo tiro las cosas cuando hablo de la guerra de Ucrania, lo tiro ahí al duro y sin careta. Cuando hablo de los Estados Unidos, de la política de los Estados Unidos, al duro y sin careta, no me interesa. Yo lo suelto así. Y obviamente, mis vídeos, no, o sea, que YouTube no los apoya mucho, para no decir que no los difunde. Entonces, les digo esto porque, como a YouTube no le interesa, él tiene un algoritmo ahí que detecta enseguida las palabras claves, etcétera, etcétera, y te censura. Yo les pediría a ustedes que para que me ayuden con ese mecanismo de censura, pues hagan lo que está en sus manos, que es darle like a los vídeos, poner un comentario ahí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué otra cosa se podría hacer? No sé, activar una campanita por ahí que habla la gente, no sé, o suscribirse. Todas esas cosas, todas esas pequeñas boberías, pues me ayudarían a mí por lo menos a crecer un poquitito el canal, para que el canal crezca un poquitito, porque yo no puedo burlar la censura y no podría hacer los vídeos si no hablo claramente. Y llamo las cosas por su nombre y uso las palabras que son. Entonces tengo esa desventaja. Si me quieren ayudar con eso, creo que por lo menos, o sea, YouTube no podría llevar a cabo una labor de bloqueo, ¿no? O de censura, su algoritmo, de una forma plena, ¿no? Siempre se le escaparía algo, ¿no? No sé cómo está estructurado eso, pero lo he oído decir por los otros canales y demás, toda la gente que sube vídeos, gente experimentada ya, que estas cosas la ayudan a crecer el canal, y sobre todo en casos de esto como los míos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Hoy la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué la hago? Porque ya me llama la atención el hecho de que en la ciencia, tanto en la parte divulgativa, como si nosotros entrevistamos a los grandes científicos y demás, que se puede ver, hay entrevistas de todo tipo, y hay un tema que es recurrente entre ellos, que es el asunto del por qué el universo. Es una preguntita así que la repiten en inglés, le daría una traducción, ¿no? ¿Por qué el universo está tan bien sintonizado, ¿verdad? De manera que pueda explicar la vida, ¿no? Y que la vida sea posible, quiero decir que la vida sea posible en él. Está tan bien sintonizado. Eso, en otras palabras, es decir, ¿por qué existe ese orden racional en el universo? Que no sabemos de dónde sale y por qué es tan absolutamente racional. Esto Einstein decía, recuerden, que Einstein dijo que lo más incomprensible que tenía el universo es que fuera comprensible. Así que a todos los grandes científicos esto le ha causado admiración, pero ¿de dónde sale esa racionalidad del universo? ¿De dónde sale ese orden racional? Cuando vamos a preguntar a la ciencia, nadie lo sabe. No lo saben, y creo que no lo van a saber nunca, porque la ciencia no tiene medios para esto, no está dentro de su herramienta, dentro de su herramienta no está esa herramienta para poder darle solución a este tema, ¿no? O sea, que ella vive de la racionalidad, pero no sabe cómo explicarla, no puede explicarla. Entonces el mismo Einstein, por ejemplo, era espinosista. Y a Einstein le preguntaban, bueno, ¿usted cree en Dios? Y él decía, como ustedes saben, él dice, bueno, yo creo en el Dios de Spinoza. Era una manera de zafarse de la pregunta esa de Dios, porque es como, porque si no, yo no quiero decir que soy ateo, ¿no? Pero tampoco, una cosa un poco ambigua. Pero había un trasfondo en esa respuesta de Einstein, y era el hecho de que Spinoza identifica, o sea, ese Dios de Spinoza, él identifica la naturaleza con ese orden racional. Ese orden racional es la divinidad misma. Y no lo podemos separar de la naturaleza.
¿Entiendes? Porque es una misma cosa. Él decía, el orden de las ideas y el orden de las cosas es el mismo, decía Spinoza, explicando la racionalidad de la realidad toda, que él la consideraba, no le llamaba universo, obviamente, sino que le llamaba sustancia a esto, ¿no? O sea, la naturaleza como causa de sí misma es el concepto de sustancia de Spinoza. Entonces, el asunto está en que esta naturaleza no es distinguible de Dios. No se trata de que Spinoza sea, digamos, panteísta porque diluye a Dios en la naturaleza, ni mucho menos. No, esas son las explicaciones superficiales. No, se trata de que él percibe un orden racional en la naturaleza misma que no es separable del orden de las cosas, ¿no? Las ideas y las cosas tienen un mismo orden, es el mismo orden que no puede ser separado, y que cuando nosotros pensamos que son dos cosas diferentes es porque lo estamos viendo bien desde el atributo del pensamiento o bien desde el atributo de la extensión, cuando nos ponemos en esos puntos de vista. Pero Dios es ese orden racional que no es otra cosa que la naturaleza, es lo que decía Spinoza. Entonces fíjense que eso es importante para ver cómo no se pueden separar las cosas y las ideas, ¿verdad? Porque es un orden racional que es la cosa misma, o la naturaleza misma. O sea, no es que haya un fenómeno físico que existe como una cosa y que es distinto de la racionalidad. No en Spinoza, ¿entiendes? Ahora bien, el idealismo alemán llevó mucho más adelante este asunto, y ya si uno se mete dentro de la epistemología del idealismo alemán, ahí resulta una cosa. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que el yo es el principio de la filosofía en este idealismo alemán, y que toda esa racionalidad corre a cuenta de la contraposición sujeto-objeto, que es la que la sustenta y alimenta. Y esa contraposición sujeto-objeto no es otra cosa que el conocimiento mismo. O sea, el conocimiento es posible por esa contraposición. Entonces, entre el objetivo y lo subjetivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el orden racional podría, en cierta medida es provisto por el sujeto mismo, por el sujeto, ¿no? Su origen está en el yo, de ese orden racional. Ahora, para que esa filosofía no continuara siendo un idealismo con una carga tan grande de subjetividad por el papel que se le da al yo, pues Hegel trata de darle la vuelta y recuperar a Spinoza, y entonces crea el absoluto ese, que el absoluto pone la misma contraposición y después la levanta y vuelve sobre sí mismo, y ese proceso absoluto infinito es lo que sería la sustancia sujeto de la autoconciencia en Hegel. O sea, ya no se trata de la sustancia de Spinoza, ya no se trata del yo como el principio, sino ni siquiera es un sujeto objeto, sino de un saber absoluto que engendra la propia realidad, y él a su vez, ese movimiento mismo de autoconocimiento es la realidad toda. Entonces es como decir que él le criticaba a Spinoza, le decía, miren, lo que pasa con la filosofía de Spinoza es que tiene dos grandes desventajas. La primera es que la sustancia de Spinoza es una unidad inerte, pasiva, de pensamiento y extensión. O sea, no hay movimiento dentro de la sustancia espinosista. Y déjame ver si recuerdo la otra, ¿cuál era? La otra era que justamente que todo el saber de la sustancia, fíjense qué inteligente esto, recaía fuera de la sustancia. Si la sustancia, si usted dice, la sustancia es ante todo es la identidad, el pensamiento y el ser, tiene esos atributos, pero no solamente eso. Spinoza decía, nosotros reconocemos eso, pero son infinitos. Ahora bien, como unidad de pensamiento y ser, así como nosotros la podemos percibir en su mayor plenitud, todo lo que se sabe de la sustancia, sin embargo, ese sujeto filosófico, sabiendo la sustancia, todo ese saber recae fuera de ella. Y entonces Hegel dice, la sustancia no puede ser la realidad toda, puesto que el saber de la sustancia pertenece a un sujeto extrínseco que la determina. En este caso podría ser el mismo Spinoza. Entonces, todo ese proceso de conocimiento de la sustancia tiene que ser parte de ella, tiene que ser su propia actividad, la actividad del absoluto.
Y entonces eso sí sería la expresión del absoluto en la filosofía, o sea, que hay más allá de la sustancia Spinoza y avanzar hacia el punto de vista de la sustancia sujeto. Esa sustancia sujeto es lo que acabo de escribir yo en 2 palabritas, que sería la definición del absoluto de Hegel. O sea, Hegel incorpora el proceso completo del conocimiento de la sustancia como parte esencial de la sustancia misma, ¿no? La sustancia se vuelve sobre sí misma, se autoconoce y ese proceso de autoconocimiento es la producción de su realidad. Entonces, como podemos ver, toda la racionalidad del mundo está implicada ahí, no ya en el universo, sino a un nivel mucho mayor, que sería a nivel de las sustancias, ¿no? De la sustancia. Pero el problema es que no quede explicado para las ciencias, no quede explicado para la física, por qué el universo está tan bien sintonizado, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que uno tiene que saber es que el universo no es la realidad toda. El universo es justamente la parte racional de la realidad. Y ahí le estamos dando la explicación a los científicos. Hombre, claro, lo raro es que el universo no sea racional. Pero vamos a dar unos pasitos hacia atrás, ¿no? Vamos a ver, ustedes ven esos dibujitos que le hice allí. Bueno, ahí hay un niño, un bebé en una cuna, aunque no le parezca, está ahí acostadito en la cunita, y los padres están por al lado del niño, ¿no? Están por el lado de la cuna. Vean cómo los padres tienen, de hecho son yo, eso es lo que son los padres, porque esos padres ya tienen la representación del yo que los hace ser un ente racional y por lo tanto perciben la realidad. El conocimiento para ellos es ese proceso racional que se asienta sobre la contraposición del sujeto y el objeto. Por lo tanto, ellos perciben la realidad como una objetividad que está delante de ellos, ¿verdad? Como una realidad objetiva, y ellos serían el sujeto del conocimiento con un objeto que tienen extrañado de sí al frente, ¿no? Es la contraposición sujeto-objeto, de la que habla el idealismo alemán, y particularmente Hegel. Entonces, ¿pero qué sucede con eso? A ver qué más le puse allí. Sí, la contraposición. ¿Qué sucede con esto? Que para el niño no existe esa contraposición. Para ese niño, ese bebé que está allí, no existe ni la contraposición sujeto-objeto. Ese niño no es un ser racional todavía y por lo tanto ese niño no tiene la representación del yo tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que esa realidad de los padres no es la misma del niño. Y entonces fíjense cómo las cosas se complican un poco. Para esos padres puede existir el universo, pero no para el niño. Para esos padres puede existir la realidad explicada en términos de la ciencia y como una realidad objetiva que se le despliega delante de ellos, pero no para el niño. Y el niño está percibiendo a su vez una realidad que es de un orden diferente a la de los padres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que nosotros llamamos universo, que es entretejido racional que tanto asombra a los científicos, tuvo un origen. Y, sobre todo, no es la realidad toda. Por lo tanto, no hay que asombrarse, hay que buscar, bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde está el punto de origen de la racionalidad? De ese orden racional, que no es nada distinto del universo. Piensen en Spinoza. Si usted quita los conceptos de la ciencia toda, que se encargan de la descripción de la realidad de alguna manera, usted los retira, va a ver que detrás de esos conceptos no hay nada. Nada, se le desaparece todo. Porque es lo que decía Spinoza, que eso es un orden que están imbrincado de una forma que tú no lo puedes separar, porque si lo separas ya todo se deshace. O sea, ese orden es común para las cosas y para las ideas, el mismo orden. Lo que te tiene que importar a ti es el orden y no los extremos de cosas e ideas, sino que el orden, ese orden es Dios, es lo que decía Spinoza. Entonces, claro, no necesitamos ahora que ese orden sea Dios, ni mucho menos. Porque yo tampoco creo que Spinoza tuvo un momento importante en la historia de la filosofía por la definición de la sustancia. Obviamente elevó el pensamiento filosófico a la categoría de sustancia, que fue un paso súper importante en la historia de la filosofía, uno de los más importantes. Pero no quiere decir que la filosofía se quede en Spinoza. Ya le puse un ejemplo ahorita de cómo el idealismo alemán la siguió llevando para adelante y el mismo Hegel la superó completamente en la noción del absoluto, como no solamente como sustancia, sino como sustancia sujeto. Entonces, pero desde el punto de vista de la ciencia, estas cosas son inexplicables. Y lo que hay que ver aquí es que es el sujeto mismo el que va a generar ese plano de la racionalidad, ¿verdad?
es una cosa que se abre, más bien. Es, desde mi punto de vista, yo mezclo aquí lo que puede ser el campo de la semiótica, si se quiere, la lingüística, todo eso, yo le doy una lectura epistemológica a todo eso. Y es la apertura del signo, es de lo que se llama signo y no símbolo, ¿ok? Es esencial para entender esto, porque esa racionalidad, ese orden racional, eso que se llama universo, que no es nada distinto del saber, o sea, del conocimiento estructurado, del cuerpo de saber de la ciencia, ¿verdad? Todo ese saber se origina, como decía, sobre la base ya de esa contraposición del yo, cuando el sujeto del conocimiento, o sea, cuando el ser humano puede adoptar la posición de sujeto con la representación del yo, y entonces esa apertura sísmica significa que se le abre un mundo de sentido para él, que obviamente es completamente racional. Y lo va a seguir siendo mientras usted sea sujeto y tenga la representación del yo. Lo que pasa es que ese bebé no la tiene, ese que está ahí atrás. Y él la cobraría hacia los 2 años y medio de vida, y entonces la realidad se le escindiría en una realidad objetiva y un sujeto perceptor de esa realidad. O sea, en realidad objetiva y realidad subjetiva, si lo quieren ver así. Y que sería ya la contraposición sujeto-objeto. Pero lo que sí está claro es que el mundo es racional, porque sencillamente nosotros, al elevarnos a esa posición de sujeto, pues sencillamente lo hacemos racional. ¿Mediante qué? Mediante esa apertura sísmica, que es la que está en la base de todo. Esos son signos, los conceptos de la ciencia. Nuestro lenguaje es un lenguaje proposicional, sísmico. Que fíjense que no simbólico, sino sísmico. Y esa apertura al signo es la racionalidad misma de todas las formas de percepción que nosotros vamos a tener y la manera en que nos vamos a enfrentar a la realidad. Eso es el universo. Pero si no hay o sea, fuera de la contraposición del mundo, abarcado por la contraposición sujeto-objeto, no existe tal racionalidad. Entonces, cuando Hegel decía, vamos a dar un paso más allá de Hegel, que todo lo racional es real y todo lo real es racional, desde mi punto de vista, Hegel se equivocó ahí. Y miren que yo coincido con él en casi todo. Pero este punto, que es vital, marcaría la diferencia, o comenzaría a marcar la diferencia, porque para mí es cierto que todo lo racional es real. Ahí tienen el universo. Pero no todo lo real es racional. ¿Qué hay detrás del yo? Sería la pregunta que tenemos que hacernos y que tendría que hacerse los científicos cuando se den cuenta que el yo aparece en un momento determinado de la fase de la evolución del ser humano y que junto con esta representación del yo se abre toda la perspectiva sísmica y el mundo racional de la conciencia. Vayamos a preguntarle a la religión, porque la religión sí lo tiene claro. Y cuando se mordió esa manzana, el ser humano devino un ser racional, que no lo era antes de esa mordida. ¿Ok? Y cobró esa primera forma elemental de racionalidad, que es la posibilidad de distinguir el bien del mal. El nivel más básico de racionalidad, ¿verdad? Se hizo un ser racional y ahí viene el episodio de la caída. ¿Dónde cae? Cae arrojado ante un mundo objetivo. Entonces aquí los dejo y seguiremos hablando de estos temas. Me ponen en los comentarios lo que se les ocurra ahí, las dudas que tengan. Y si pueden y quieren, me dan un like. Nos vemos en un próximo vídeo.